Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera con esta hoja, y esta hoja ya se las había enseñado en un video en vivo que les hice hace una semana atrás, pero hubo algunos errores, estuvo un poquito complicado, así que en esta ocasión decidí grabárselos para que lo tengan disponible y puedan entenderlo mejor. Así que espero que les guste. No olviden por favor activar las notificaciones y suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Y en esta ocasión estuve utilizando la puntada peyote impar. Si quieren ver el diagrama lo encuentran en mi Instagram. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos 4 colores de Delica So Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este mate, es un tono oliva opaco. Este otro tono que también es un verde, es un tono oliva también, y también es un tono mate. Este otro que es un color blanco, y este en un tono oro. Estos son los números de los colores. Voy a usar también este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Ya tengo mi hilo colocado aquí en la aguja y estuve colocando más o menos 1,20 m. Voy a comenzar pasando 2 delicas del tono verde oscuro. Las llevo por mi hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar unos 10 centímetros de hilo y regreso mi aguja en esta delica. Ahora paso por mi aguja 2 del tono verde oscuro, 2 bronce, una blanca, una bronce, una blanca, 2 bronce y 4 en el tono verde. Voy a dejar 2 delicas verdes y regreso mi aguja hacia abajo en esta. Aquí tomo una bronce, dejo una delica de las que está en el hilo y tomo la siguiente. Una blanca, dejo esta delica, paso en esta blanca. Una bronce, dejo una delica, paso en esta. Una blanca, dejo una delica y paso en esta. Una bronce, dejo una delica y paso aquí. Aquí tomo también esta delica. Así ya tenemos esta vuelta. Paso mi aguja hacia acá y volteo hacia este lado para trabajar del lado derecho. Continúo con este tono verde, voy a colocar 2. Tomo el bronce, coloco 2. Continúo con el verde y coloco 2. Ahora aquí necesito que mi aguja pase hacia abajo en esta delica. Pueden bajarla así, pero su hilo se va a notar aquí afuera, o pueden pasar hacia acá, pasar estas 2 delicas verdes, esta oro, regresarse hacia arriba en esta verde y esta, y pasar hacia abajo aquí. Y si no les molesta que se note el hilo, simplemente bajan aquí. Yo voy a pasar hacia acá para que mi hilo no se note.
Tomo de nuevo este tono verde y coloco 2. Una bronce. 2 verdes. Ahora aquí de nuevo me regreso hacia acá. Voy a pasar mi aguja por estas 2 delicas verdes. Paso en la bronce. Y me regreso hacia arriba por esta verde. Tomo esta siguiente. Vuelvo a tomar el verde, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí paso la aguja por estas 2 delicas y tomo la número 6, me regreso aquí hacia abajo. Vuelvo a pasar hacia arriba en esta verde. Tomo esta siguiente y voy hacia abajo en esta. Vuelvo a tomar el verde, voy a colocar 2. Una bronce. 2 verdes. Voy a pasar en estas 2 delicas. Paso por una hacia abajo y hacia arriba en esta. Vuelvo a tomar el color verde, voy a colocar 4. Voy hacia abajo por 2. Una hacia arriba y una hacia abajo. Aquí tomo una verde, una bronce, una verde, y vuelvo a hacer disminución con el hilo, paso hacia arriba tomando 2 delicas, llevo hacia abajo por una delica y me regreso aquí. De nuevo tomo el verde, coloco 2. Me regreso hacia abajo, aquí. Paso en esta verde.
Aquí tomo estas dos y voy hacia arriba en esta. Aquí tomo una bronce, me regreso de nuevo hacia acá, tomo esta verde, esta siguiente bronce y de nuevo paso hacia esta, vuelvo a tomar una bronce y paso aquí. Voy a volver a pasar mi hilo en la que acabo de colocar y ahora voy a llevar mi aguja hacia acá. Volteo hacia este lado y paso mi aguja aquí hacia abajo. Aquí tomo una verde, 4 blancas, una verde, de nuevo tomo una verde, 2 blancas, una bronce, 2 blancas, paso aquí por 2 delicas, una verde, me regreso aquí hacia abajo y paso de nuevo hacia arriba tomando 2 delicas, vuelvo a tomar el blanco, voy a colocar 6, voy a continuar con esta vuelta, tomo una verde, 2 blancas, una bronce, 2 blancas, paso por 2, una verde, paso aquí hacia abajo, paso hacia arriba de nuevo por 2 delicas, aquí tomo el blanco, voy a colocar 2, dos bronce, dos blancas,
Vuelvo a tomar el blanco, voy a colocar 2. Tres bronce. Dos blancas. Paso aquí por 2 delicas. Tomo la siguiente blanca y paso hacia abajo aquí. Me regreso hacia arriba de nuevo. Una blanca. Una bronce. Aquí tomo el siguiente tono verde. Voy a colocar 2. Una bronce. Una blanca. De nuevo aquí me regreso tomando una blanca. Una bronce. Una verde. Una bronce. Una verde. Una bronce. Paso por 2 delicas. Me regreso hacia arriba por 2. Una blanca. 4 verdes. Una blanca. Aquí me regreso tomando una blanca. Dos verdes. Una bronce. Dos verdes. Aquí paso la aguja por 2 delicas. Tomo una blanca, paso hacia abajo. Aquí voy a tomar el tono verde, voy a colocar 6. Aquí vuelvo a tomar una blanca. Dos verdes. Una bronce. Dos verdes. Una blanca, paso hacia abajo aquí. Y me regreso hacia arriba.
2 verdes, 2 bronce, 2 verdes, 'Aquí voy a hacer una disminución, voy a llevar mi aguja hacia acá por estas 2 delicas blancas, paso hacia abajo en esta verde y hacia arriba en esta, y tomo una verde, 3 bronce, una verde, tomo una verde, una bronce, 2 blancas, una bronce, paso por 2, una verde, me regreso en esta, una verde, una blanca, una bronce, una blanca, una verde, aquí tomo una verde y me regreso hacia abajo, 4 blancas, aquí paso mi aguja por 2 delicas, tomo una verde y paso aquí hacia arriba, me regreso de nuevo hacia abajo, dos blancas, una bronce, 2 blancas, ahora me regreso aquí hacia abajo, de nuevo voy a tomar el blanco, coloco 4, me regreso aquí tomando el blanco, coloco 2, una bronce, 2 blancas, aquí paso mi aguja por 2 delicas, tomo una delica aquí, paso aquí hacia abajo tomando la segunda delica blanca y me regreso de nuevo hacia arriba por 2. Ahora tomo aquí una blanca, 2 bronce,
blanca, tomo una blanca, 3 bronce, una blanca, paso aquí hacia abajo, continúo, tomo una blanca, voy a tomar de nuevo el tono verde que coloqué al comienzo, voy a colocar 2, una blanca, hago una disminución con mi hilo, tomo una verde, una bronce, una verde, ahora tomo de nuevo este mismo tono verde, coloco 4, aquí paso por 2, tomo una más y me regreso aquí, y así ya coloqué las 4 delicas. De nuevo tomo el verde, coloco 3, ahora paso hacia abajo de nuevo, tomo 2 delicas, voy hacia arriba en esta y en esta voy hacia abajo. Ahora tomo 2 verdes, de nuevo paso hacia acá la aguja por 2 delicas, una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. De nuevo tomo una verde, continúo con este mismo tono verde, tomo una, paso aquí por 2, una verde, paso hacia arriba por 2 y de nuevo paso hacia abajo aquí y coloco una. Así, ahí ya queda terminada la hoja. Ahora hay que esconder el hilo y simplemente hay que ir pasando entre las delicas hacia arriba y hacia abajo, alejándonos del final. Ya le escondí los hilos, así queda terminada la hoja. Ahora ustedes pueden utilizar esta hoja para hacer unos aretes, también la pueden utilizar para un colgante o una pulsera. Ahorita yo la voy a estar utilizando como pulsera y más adelante les voy a mostrar otra opción de cómo hacerla en aretes. Para verla en aretes síganme en Instagram, ya les voy a dejar una foto. Voy a utilizar estas argollitas de 4 milímetros para colocarle hilo y hacer mi pulsera. Voy a colocar una argollita en esta delica que sobresale aquí y una argollita aquí.
Ahí ya tengo las argollitas colocadas. Por último voy a estar colocándole hilo chino. Este es el que voy a estar utilizando en este color negro. Este es de 0.8 milímetros. Ya le coloqué el hilo chino, así ya queda terminada esta pulsera. Espero les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales, activar las notificaciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.